Muchísimas gracias, estamos en un nuevo episodio de este combo, de esta fusión que hacemos del sitio de Chiapas y de la tienda de la verdad. Gracias a los anfitriones por abrirnos las puertas, gracias al público maravilloso que va a degustar de un café de altura. Y hoy tenemos un invitado de honor, el maestro y periodista Guillermo Montalvo, que nos visita, vaya, de un viaje muy mágico que nos va a contar del centro del país, de Tapachula, y ya radicado en Comitán desde hace algunos días o algunos ayeres. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Bueno, antes que nada, contento con la fusión que hacen aquí con Mario, tú, y bueno, yo quisiera que todo el mundo viniera a conocer esta tienda de la verdad, que en verdad es fabulosa, ¿no? Yo los invito a que lo conozcan, porque no solamente hay café, hay ambiente, hay calidez, hay buena plática, y pues su anfitrión, pues, además de que es arquitecto, psicólogo y experto en café, bueno, pues tiene un don de gentes que los va a recibir muy bien, ¿no? Entonces agradezco tu invitación, agradezco la anfitrionía de Mario, y bueno, a tus órdenes. Muchas gracias. El maestro Guillermo Montalvo, para quien todavía no lo ubica, tiene una característica muy importante. Ahora en los periódicos cada vez se leen menos en lo físico, cada vez es más digital y cada vez es más rápida la información. A veces dura 5 minutos, media hora, una hora, lo que pasó en alguna parte del mundo, pero el maestro tiene la peculiaridad de contar los días de la pandemia. ¿En qué día estamos, maestro? Pues en el 1028, a 1028 de haber iniciado la pandemia. Una pandemia que nos ha dejado pues lecciones muy importantes en cuanto a la pareja, en cuanto a los hijos, en cuanto a las escuelas, en cuanto a la salud mental. ¿Cómo lo pasó? Gracias a Dios aquí estamos platicándolo, pero le dejó lecciones, se fueron algunas personas, lo pasó usted bien. Estábamos muy al pendiente cuando tuvo usted este contagio. Sin duda yo creo que todos coincidimos en que fue una lección bastante dolorosa, ¿no? Pero hay que tomar lo positivo. Sí, lamentablemente tuve cerca de 46, 48 familiares, amigos, vecinos cercanos que fallecieron. De hecho, los dos primeros que fallecen en Chiapas eran vecinos y uno familiar. Y de ahí pues, se desencadenaron todos. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que sí hubo muy buenas lecciones, algunas muy cuestionables también. Aprendimos para qué sirve la tecnología, desarrollamos nuevas capacidades de aprendizaje en la educación, que unos se maravillan y pronostican que la educación del futuro va a ser digital, y otros dicen que no. Es un tema controvertido. ¿Por qué? Pues sobre todo por la socialización, ¿no? La socialización es un tema que es fundamental en la educación, en la cultura, y pues no creo que podamos socializarnos desde una pantalla donde no puedes jugar, no puedes saltar, no le puedes pegar al compañero de broma, no se pueden abrazar. O sea, todas estas expresiones forman parte de la educación, ¿no? Y la socialización es muy importante porque está el recreo, y el recreo es el juego, y el juego es la forma en que aprendemos reglas, principios, valores. El juego no es relajo, ¿no? El juego es algo muy serio. Y cuando aprendemos a través del juego, además de que nos divertimos, nunca se nos olvida. ¿Y cuál es la diferencia del juego y el relajo? Que el juego que quieras, jugar encantados, la roña, la víbora de la mar, brincar la cuerda, lo que quieras, todos los juegos, aunque sean informales, tienen reglas. Y si no cumples la regla, hay sanciones. Porque
porque no puedes tomar la pelota como se te pega la gana, hay una manera de tomarla, en fin. Entonces el juego nos va dando disciplina, nos va dando noción de equipo, nos va formando identidad y sobre todo respeto a las normas, ¿no? Respeto a los demás, y nos convierte en personas honestas. Yo por eso valoro muchísimo el juego, ¿no? Pero cuando estás detrás de una pantalla jugando con la pantalla, pues yo no le veo así como mucha riqueza, ¿no? Bueno, esa fue una lección. La otra lección es que aprendimos a trabajar sin oficinas. Hicimos de la casa la oficina, empezamos a dar clases, empezamos a vender. De pronto platico con una amiga y me decía, es que yo en Avon y en Mary Kay tenía, dijo, ya te hice comercial. No, cuidado, tenía 80%, 100% de mujeres, ¿no? Y ahora de pronto ya tenía el 80% de mujeres y 20% de varones. Y curiosamente ya se van igualando 50-50. Y resulta que los mejores vendedores de cosméticos son hombres. Y entonces ese fue un descubrimiento, ¿no? Grandes empresas que tenían grandes edificios con muchísimo mobiliario, máquinas y todo, bueno, lo que descubrieron es que podían mandar a sus vendedores a su casa, desplazaban, no sé, 50, 60 personas, que implicaba varios pisos de edificio, gastos de servicios, luz, todo eso, y al estar en la casa, de pronto descubren que venden más que en la oficina. Digo, esa es la parte padre. La parte triste, pues es que ya no tienes con quién hablar del marcador de fútbol, no tienes con quién organizar el viernes social, o sea, volvemos a la socialización, ¿no? Y en un mundo humano, sin humanos y con máquinas, pues ya no es humano. Entonces, esa es la parte padre que tuvimos, ¿no? En la educación, en lo laboral, en lo familiar, de pronto, oye, qué triste, hoy no vamos a poder festejar tu cumpleaños. ¿Por qué no? Nos metemos a Skype o nos metemos al Zoom o al que sea, y de pronto, de una manera muy novedosa, estamos celebrando cumpleaños. Los que se dedican a informática, bueno, pues también hicieron su agosto. El Zoom hizo su agosto, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, es otro tema. Pero sí, sin duda yo creo que aprendimos nuevas maneras de relacionarnos también, ¿no? Hoy ya es bien común, ay, quiero hablar con mi abuelita, y la abuelita pues, le contesta con video. Ya no es así, ¿no? Esa es una parte. Dos, las comunidades no conectadas. Chiapas tiene un 19% de conectividad. Ustedes saben que es el estado con menos conectividad en internet que hay en todo el país. Ocupamos el lugar 32. Entonces, sin duda, pasamos al lugar 19 porque ocupábamos el 9º lugar. Pasamos al 19 porque la pandemia justamente nos permitió expandir el modelo de educación a las comunidades rurales, donde para bien o para mal, de pronto los campesinos, las campesinas, pues tuvieron que vender el borrego, la vaca para comprar la computadora, conectarse a las antenas de internet y las aplicaciones y todo. Fueron gastos bastante duros, donde hubo muy poco apoyo gubernamental para toda esta gente, ¿no? Que son los más pobres, justamente, ¿no? Pero sí, la ventaja es de que por lo menos ya los empezaron a conectar. Y no llegó a alcanzar los niveles esperados, justamente por la situación de pobreza en Chiapas, pero por lo menos se avanzó en eso, ¿no? ¿En qué otra cosa puede ser positivo? Yo creo que el haber conocido el Internet, para mucha gente, el haberse quitado el miedo al celular, a la tecnología, todo eso,
bueno, pues le permitió una nueva percepción de las cosas, una nueva manera de ver el mundo. Y bueno, yo soy ya muy viejo, ¿no? Pero no vivo de nostalgia, ¿no? Yo creo que el mundo es cambiante y tenemos que tener capacidad de adaptación. El mundo que vamos a ver en 50 años no va a ser este, va a ser un mundo totalmente distinto, ¿no? Los de mi edad dicen, es que nuestra época fue la mejor. Claro, yo también digo que mi época de niñez y juventud fue la mejor, pero también esa tiene sus cosas buenas, ¿no? Sus cosas formidables. Para mí, a 70 años, ha sido fenomenal haber nacido con el bulbo, y eran unos bulbos así para ver la televisión, haber pasado al transistor, cuando en la primaria llega alguien con un teléfono que no necesita cable, que usa pilas, y ¿qué es eso? Obra del demonio, ¿no? Pero eran las tecnologías, o llega con un tocadiscos, y ya no eran de 78, ya eran de 33, ¿no? Y se llamaban long play, así, todo el discote, ¿no? Y sin pilas. Y de pronto empiezas a entrar a esa tecnología y todo el mundo se sorprende porque ya hay una lavadora y de pronto ya hay refrigerador. Yo nací cuando no había refrigerador, sino había congeladores, ¿no? O habían enfriadoras y metías el hielo completo para que todo se enfriara. Pero de pronto ya nace el refri, ya nace esto y todo eso, y esos son los años 50, 60, en donde las neuronas se te echan para atrás, ¿no? ¿Qué es esto? La televisión de pronto llega, digo, a Chiapas llegó en 1969, pero a México llega en 1950, ¿no? Y cuando nosotros ya somos niños, llega la televisión de las primeras, bueno, pues te cobraban 5 centavos por ver la televisión, ¿no? Y parecía cine en casa, ¿no? Esa parte de vivencia sí es padrísima, ¿no? Pero es tan padre como cuando nace el chip, y entonces ya tienes computadoras con las que puedes jugar, y ya tienes el no entiendo, ¿cómo se llama? Nintendo, ¿no? Ese, y tienes el Pac-Man y todas esas cosas. Y los primeros juegos que nacieron, pues ustedes están bien chavos, pero los primeros juegos eran, por ejemplo, de ping-pong, y la pelota hacía ping-pong, ping-pong. Entonces, bueno, pues no tenían mayor desarrollo tecnológico en ese momento, pero era interesante. Muy interesante era llegar en los años 60 a ver los centros de cómputo de una universidad, y era un edificio, y la computadora de 2 megas iba de aquí a 3 metros para allá, y con unos discos así impresionantes, que además se trabajaba mediante tarjetas perforadas, y la tarjeta perforada pues traía el código binario y todo lo que conocemos hoy, pero pues que nos cabe hoy, no 2 megas, sino 2 teras en esa cosita, ¿no? Entonces, no podemos vivir en una sola época. Hoy del bulbo, hoy convivo ya con el nanochip, ¿así se llama? ¿Sí, verdad? Con el nanochip. No me cabe en la cabeza el nanochip, aunque dicen que es chiquititito, pero digo, no me cabe la comprensión de cómo en una cosita tan pequeñita pueda caber tanta información y pueda caber tanta inteligencia. Digo artificial, pero finalmente inteligencia. Entonces, para mí lo más interesante de la pandemia fue que aprecié mucho mi soledad. A la gente le tiene miedo a la soledad, pero hay que platicar con la soledad, porque la soledad es creativa, inspira.
Y todo el mundo platica con la muerte. Hola muerte, no me vayas a llevar, ahí cuídame, ahí la llevo, yo te voy a poner tu altar y bueno, lo que quieras, ¿no? Y hasta hay quienes le rinden culto a la muerte y todo lo demás, ¿no? Está bien cada quien sus creencias. Pero, ¿quién habla con la soledad? Y algunos la sufren. Yo no, yo la disfruto, a mí me encanta la soledad. Quizá porque soy ermitaño, me gusta vivir en mi casa, siempre, trabajar en mi casa, hacer todas las cosas en mi casa. Pero yo sí disfruto mucho la soledad porque pienso que cuando platico con ella me genera muchas ideas, muchas emociones, me hace ver las cosas. Y la pandemia, justamente la pandemia, nos llevó a eso. Entonces yo tuve la fortuna de que me agarró solo. Pues no convivía con nadie. Yo creo que si hubiera convivido con mi mujer y mis hijos y todo, híjole, a lo mejor hubiéramos salido muy mal, ¿no? Y no porque te lleves mal con tu mujer y tus hijos, sino porque el estar en ese roce todos los días también nos dio una muy buena lección. Cómo convivir 24 horas, 7 días, con tu esposa y con tus hijos, ¿no? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sobre todo cuando ellas o ellos están acostumbrados a la libertad, a salir, a socializar, a trabajar fuera, en fin, o a viajar todavía. Estar ahí encerrados en cautiverio, pues sí, para mucha gente fue muy, muy explosivo, hubo muchos divorcios, hubo un montón de cosas, pero tenemos que aprender de eso. ¿Y qué es lo que tenemos que sacar? Bueno, las nuevas maneras de relacionarnos con la familia, con la pareja, con los hijos, y ojalá muchos hayan aprendido esa lección, ¿no? Yo tuve la fortuna, pues porque ya mis hijos andan muy lejos y todo eso, de no atravesarlo. Pero de pronto ya me sentía psicólogo como Mario, atendiendo a un montón de amigos que estaban desesperados, ¿no? Y señoras también. En países europeos como en España, la experiencia fue padrísima, ¿no? Porque salían al balcón y hablaban de balcón a balcón. Y entonces trataron de sortear un poco esa situación, ¿no? La pandemia yo creo que nos da para hablar de muchos libros y de muchas entrevistas, porque como yo la viví, no la viviste tú, ni Mario, ni Mar, ni nadie. Cada quien tuvo una experiencia muy personal y yo creo que de eso tratan tus entrevistas, de que sí hay mucha gente común. Fíjate que yo me hacía la pregunta, ¿no? Si yo fuera a tu auditorio, yo me preguntaría, ¿y ese tipo a cuenta de qué? Si ni es célebre, ni famoso, ni sale ahí en el Forbes, ni tampoco en el Hola, pues como para qué los entrevistan, ¿no? Ni en Playboy siquiera, ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta del auditorio, de tu auditorio. Y bueno, ¿y esos quiénes son? Yo descubrí como periodista la magia de la entrevista. A mí no me gusta hablar de mí, me gusta escuchar a la gente. ¿Y por qué me gusta escuchar a la gente? Porque todos tienen algo que decir. Y todos hemos tenido un episodio en nuestra vida que puede ser inspiración para otros. Yo te platicaba hace un rato, nuestra línea de vida puede ser tan larga como quieras, pero hay episodios que nos marcan en la vida. Y un episodio que te marca sin duda pues es el nacimiento de tu hijo. Pero uno no le pone mucha importancia, ¿no? Oye, ¿y tu hijo qué? Ah, pues sí, nació aquí en este hospital y se llama así y punto, se acabó, ¿no? Pero cuando alguien como tú, Alex, pones la lupa en esos detalles, te das cuenta
que no es tan simple decir, sí, tengo un hijo que nació en este hospital y se acabó. No, porque antes, durante y después de eso, hay cosas que te movieron mucho. Yo de pronto le pregunto a alguien, a ver, platícame de tu hija, y se pone a llorar. Y entonces despierta mi curiosidad. Ahora, ¿qué es lo valioso en ti? Que de personas comunes, como nosotros, que no parecemos, ya dijo Mario, ni en Playboy, de pronto tú rescatas historias, y la historia de todos y cada uno de nosotros es una historia única e irrepetible. Y no hay ninguna historia que no nos muestre la parte humana que a veces no conocemos del otro y que no nos transmita un conocimiento. Para mí es muy importante la creatividad, el ingenio, pero sobre todo algo que es muy importante, ¿no? A mí cuando me dicen, ¿tú qué eres? Yo soy versátil, así como Mario también, que es bien versátil, y creativo, pero es un don que tengo. Dicen, ojalá yo tuviera un don. No, eso es mentira. Todos los humanos, sin excepción, todos nacemos con un don y con habilidades y con potencialidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no las descubrimos. Dejamos que la sociedad nos construya, nos haga, nos moldee, y perdemos esa libertad de libre albedrío, en donde pudiéramos hacer real esa frase de todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Y eso no es cierto. Generalmente prefiero apegarme a las normas, me apego a lo que la sociedad espera de mí, lo que mis padres esperan de mí, estudio lo que mi madre soñó, lo que mi padre soñó, y dejamos de ser. Y eso sí es bien peligroso. Cuando tú entrevistas a alguien, de pronto, y es muy posible que esa persona se descubra sin quererlo y se atreva a ser. La libertad es algo que todos defendemos. Yo quiero ser libre, sí, pero es algo a lo que todos le tememos, porque la libertad tiene precios muy altos. El primero es la soledad, el segundo es el rechazo social. Ese hace lo que se le pega la gana, es así, es asado, hace poesía erótica, ¿qué es eso? Entonces viene la censura. ¿Por qué? Porque tú estás diseñando el tipo de mujer o el tipo de hombre que quieres ser. Pero cuando tú te empiezas a autocensurar de que no, esto no lo puedo escribir porque todo el mundo se va a enojar y qué van a pensar de mí, entonces ya no hay un libro de censura como el de algunas mujeres muy valiosas de Comitán, ¿no? Esa es una parte que es fundamental y que a mí también me lo dejó la pandemia. Muchísimas reflexiones de jueves filosóficos. Correcto. Entonces, vamos a conocer un poco, ojalá el maestro nos comparta y nos permita abrir su alma de sus facetas. Es sociólogo, es periodista, estuvo en el centro del país, llegó a Tapachula, tiene un cuento precioso del café, historias del café, historias de migrantes, historias de mujeres, cartas en el periódico que ahorita ojalá lo podamos abordar, y después el destino los trae a Comitán. Vamos a abordar un poquito de periodismo. ¿Dónde dice usted, maestro, me quiero dedicar al periodismo, quiero contar historias, o quiero hacer entrevistas, o quiero relatar lo que estoy viendo un migrante pasando necesidades, carencias, faltas de afecto, de comida, de techo? ¿Dónde dice yo quiero ser periodista por esto? Bueno, ahí la historia, ya te había comentado,
es cuando descubro que tengo un don, y es el don de escribir. Y eso me lleva al don de contar historias. No es una presunción, simplemente fue para mí un descubrimiento afortunado, porque lamentablemente hay gente que se muere y nunca supo cuál era su don, ¿no? Y siempre lo tuvo aquí enfrente. Pero bueno, yo lo descubrí, sí, de casualidad, por un concurso de primaria, que nos piden que hagamos una composición a la mamá, y yo no sé escribir chiquito, breve, yo escribo muy extenso, y esa no fue la excepción. Escribí 2 cuartillas, que para un niño de segundo pues es muchísimo, y de ahí me llevó al concurso, eso me motivó mucho, y nunca dejé de escribir, ya de ahí para adelante, ¿no? La escritura me ha llevado para cosas de bien y para meterme en muchos problemas también, ¿no? Pero la cuestión del periodismo, particularmente, me nace porque, sí, en la Ciudad de México yo tenía fama de que, ay, escribe bien bonito, hasta cartas de amor le hacía a mis amigos, ¿no? Entonces, un primo, no voy a decir su nombre, que publicaba en Uno Más Uno, de pronto tuvo un problema, y en el periódico no hay para mañana, en el periódico tienes que entregar porque entregas, ¿no? Entonces me habla y me dice, fíjate que me pidieron un artículo sobre este tema, échame la mano, tú conoces un poco de eso. Ah, sí, no te preocupes, ¿cuántas cuartillas, cuántas palabras? Ah, pues así asado, órale, va. Pum. Lo mando, lo meto al fax, llega y se publica. Yo al día siguiente, claro, no apareció mi nombre, pero veo el periódico y dije, este es mío, ¿no? Y entonces eso se prolongó por 3, 5, 6 ocasiones en que él ya me agarraba ni siquiera me pagaba, ¿eh? Oh. A él sí, pero a mí no. Entonces, pero me gustaba. Es bien bonito ver tus letras impresas en un medio tan importante como era ese, ¿no? Y sí, ahí sí te pega el ego, ¿no? Y te pega... Lamentablemente no puedo decir esto es mío, pero bueno. Y de ahí surgieron 2 personas más, y luego, oye, que el político quiere que le haga sus discursos, y entonces te pones a hacer discursos a los políticos y a estos y a aquellos. ¿Y sí salió dinero? Pues sí, y bastante bien, ¿no? Ah, bueno. Pero siempre en el anonimato, ¿no? Es decir, son palabras que, ay, qué padre, pues sí, pero no puedes decir yo las puse, ¿no? Entonces, bueno, así funciona este negocio, ¿no? Y cuando llego a Tapachula, me encargan una revista, y esa revista me lleva a escribirla, a redactarla, a hacer entrevistas y todo eso. Era la revista del Club Campestre. Y a ese club asistían directores de todos los periódicos, muchísima gente, ¿no? Y de ahí me pescaron, primero para dar clases en un colegio, ¿no? Y después, inmediatamente me invitan a escribir una columna. Y pues a mí sí me encantaba lo de la columna, pero pues no sabía ni cómo, ni de qué, nada, ¿no? Me dicen, pues escribe una columna política. Híjoles, una columna política. Yo no me quería meter en broncas en Tapachula porque pues, no era mi territorio. Yo venía ya de la Ciudad de México con toda la intención de no volver a hablar jamás de política y meterme a lo privado. Y por eso fundé una empresa que era Aley, Diseño y Publicidad. Y me iba muy bien con las grandes marcas, ¿no? No tenía mucho problema. En ese momento pagaba bien la publicidad. Pero me insisten, no, es que el tema de la política, ¿verdad? Escribe. Nunca pregunté qué extensión ni nada, entonces me aventé 4 cuartillas
y dice, oye, esto es toda una plana. Ah, pues no sé, tú me pediste que escribiera, pues escribí. Entonces llenaron la plana y le gustó a la dueña del periódico, al dueño también, y bueno, pues ahí empezamos a escribir. Oye, para mañana necesito que escribas de esto. Oye, y escríbeme esto también. Y bueno, escribía 7 veces a la semana. Y cada columna pues eran de 4. Casualmente, esa parte no me emocionaba mucho, ¿no? Te emociona ver tu nombre allí impreso y todo eso, pero bueno, fuera de eso no era algo que a mí me hiciera sentir muy bien. Yo siempre he dicho que la ignorancia es una enfermedad curable y que su medicina se llama la curiosidad. Curiosidad que lamentablemente muchos papás matan a sus hijos. Ya deja de preguntar, porque hay la edad del por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y el papá en lugar, o la mamá en lugar de enseñar el por qué y dar una respuesta, ya no seas tan preguntón. Entonces nos inhiben la curiosidad. Y en esa curiosidad, caminando por Tapachula, me encuentro a una familia tendida en el suelo, tratando de descansar, de dormir. Era las 11 de la noche, casi la medianoche, y el señor se altera, bueno, se despierta, alterado, y le digo, calma, 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 no pasa nada. Y me empieza a hacer plática. Terminamos sentándonos en la banqueta los dos, un rato después se despierta la mujer, se incorpora a la plática, y de pronto descubro que los migrantes no son un número, de decir hay 30,000, 28,000, 15, 20, no, que los migrantes tampoco son delincuentes y que los migrantes tampoco se trasladan porque se les pegue la gana o por fastidiar al país vecino. Y cuando voy descubriendo esa vena humana de los migrantes, me doy cuenta que no todos migran por los mismos motivos, que no todos lo hacen de la misma manera, que no todos lo disfrutan o lo sufren de igual manera, y que cada uno trae una historia atrás, a veces incomprensible, a veces dolorosa, violenta, todo, pero que todos pasamos, como cuando pasas en el centro de alguna ciudad y están todos los mendigos, ay, pobrecita, pobrecita, sí, pero nadie se sienta a platicar con esa señora, ¿no? O con los niños de Comitán que están vendiendo chicles y todo eso. Uno se vuelve muy insensible a eso, ¿no? Y me pongo a platicar con ellos de la misma manera en que durante 2 años platiqué con los niños de la calle de la Ciudad de México mientras realizábamos un estudio, y teníamos que entrar a las coladeras, teníamos que subir a azoteas de edificios deshabitados, y toda esa experiencia, que esa no era periodística, toda esa la empiezo a volcar con los migrantes. En la universidad nos enseñaron cómo entrevistar a niños de la calle, y empiezo a aplicar la misma técnica con ellos, ¿no? Y desde ahí voy encontrando historias, le pido permiso, me dice, pues publica la historia, pero sin mi nombre, no quiero problemas. Ok, entonces cambio el nombre de los personajes y empiezo, para no hacer una columna fría, seca, yo tenía que escribirle ese día a mi hija, que estaba en México, yo estaba en Tapachula, y entonces dije, ya sé de qué le voy a escribir. Y entonces empiezo, querida Ana Karen, esta noche ha sido demasiado fría en Tapachula. Y bueno, es una paradoja porque una noche fría en Tapachula no existe, ¿no? Pero yo me refería a lo que después le iba a contar. Y ahí se lo cuento y salen otra vez 4 cuartillas. Se lo mando al editor.
dice, no, es que esto no, que quién sabe qué. Le digo, tú públicalo, ya luego que me regañen a mí. Va. Lo publica y desde México la dueña del periódico me habla y me dice, está brillante eso. Ojalá y sigas en el tono de las cartas. A mí lo que me provocó fue morbo. Ese morbo de que descubres una carta y quieres ver qué escribió. ¿Y por qué? Pues porque es entrar en la intimidad de alguien, ¿no? Es invadir su intimidad. Y quien lo lee con esa sensación, bueno, pues es así como que estoy descubriendo algo que no es público. Y eso también me permitía que cuando me criticaban algo, bueno, pues es mi carta, pues ¿para qué lees lo que no es tuyo, no? Y sin duda, empiezo a hacer entrevistas, porque cuando tú ves a un migrante, de pronto ya reconoces al otro, y al otro, y al otro, y dices, ay, el que lava autos es migrante, la de la taquería es migrante, la del botanero, la de aquí, la de allá, pero ninguno es igual, todos son distintos. Y empiezo a platicar con ellos y casi hago 230, 250 artículos, cartas de migrantes, historias de todo tipo, algunas muy, muy interesantes, algunas muy violentas, algunas muy bellas, algunas muy emotivas, algunas te hacen llorar, otras te hacen reír, pero no eran las mías, eran los personajes a los que entrevistaba, ¿no? A algunos muy graciosos, ¿no? Y ahí empiezo, y eso de pronto me hace descubrir a una señora con la que viajo en combi. Yo tengo que decirte que me encanta viajar en combi, en taxis, porque aprendes muchísimo y porque no te desconectas de la realidad, ¿no? Te permite estar aquí codeándote con doña Mari, con doña Chuchita y conocer a cómo está el kilo de jitomate y las broncas de su marido y los problemas de la escuela y el desempleo y ya la corrieron, que son cosas día a día de nuestra sociedad que cuando vivimos en la nube o en la burbuja pues nos desprendemos y no podemos comprender, ¿no? Entonces ese día iba en la combi, empezamos a platicar de la carestía de la vida, que creo que es un tema desde que yo nací. Todos los días está más caro y todos los días hay inflación. Y de ahí escribo su historia, la historia de una señora muy sencilla, muy simple, pero que sí tenía un episodio que era así impactante. Y cuando lo escribo, tú sabes que en el periódico pues es unilateral, no hay comunicación, no hay información, tú escribes y lo mandas. Y ese día, con ese primer artículo, tuve la fortuna de empezar a recibir cartas al director diciendo que les había gustado, pero también lo escribo de manera de carta. Bueno, para no hacer historia muy larga, porque si me das la palabra, ¿para qué me la das si ya me conoces? Usted es el invitado. Para no hacerla muy larga, termino haciendo 500 historias de mujeres publicadas. Quizá haya hecho más, pero publicadas son solamente 500, ¿no? Y uno dice, ¿y como para qué entrevista a mujeres que son campesinas o esta que abre acá los ostiones? ¿Por qué? Porque las mujeres son muy intensas y son mucho menos simples que los hombres. No quiero decir que sean complicadas, pero sí lo son. Entonces, pero un poquito. Y tienen historias muy interesantes, ¿no? Porque los hombres cuando platicamos, generalmente lo hacemos de lo que hacemos, lo que decimos, a donde viajamos. La mujer generalmente relata
en función de sentimientos, lo que siento. Tú dices, es que fui al cine, pero ellas dicen, es que la película me movió y me hizo recordar esto y aquello. O sea, son dos interpretaciones comúnmente así. Y cuando yo me voy adentrando a las mujeres, descubro que tienen una esencia, pero bellísima, ¿no? Esta señora que aprende a leer y escribir a los 60 años, todo para poder leer las cartas de su papá. Porque ese era su anhelo, leer las cartas de su papá, que su mamá nunca se las quiso leer, pero le hizo creer que era un héroe de la guerra mundial, que había salido a combatir, en fin. Y de pronto, cuando aprende a leer, se da cuenta que no, que su papá era todo lo contrario, estaba en la cárcel, estaba en presidio por defenderla, en fin, toda una historia de injusticia, si quieres, pero la percepción del papá, que era un héroe, con las cartas, en vez de caer, se levanta, ¿no? Y aún en la cárcel, o sabiendo que estuvo en la cárcel, ella termina admirándolo muchísimo más de lo que ella lo admiraba, ¿no? Y ese es un pequeño episodio en la vida de alguien que de pronto uno dice, ¿y el Alex para qué entrevista a esa gente? Porque a veces esa gente tan común como uno, de pronto siembra semillitas que te dejan pensando cuando menos, ¿no? Y eso es lo valioso de tu programa. Yo por eso te felicito. La entrevista es un género increíble, ¿no? Y felicito a Mario que te da el espacio por acá, ¿no? Tomamos café. Y aprovechamos a decir que vengan a tomar café a la tienda de la verdad, pues. Correcto. Maestro, hablando del café, ya nos contó usted a grandes modos del periodismo, pero hablando del café, ¿usted llega a Chiapas por algún motivo? Porque alguien del centro del país dice, quiero provincia, y en provincia se enamora de los cafetales y dice, pues voy a llegar a Tapachula 30 días, pero esos 30 días ya se convirtieron en meses, en años, y de Tapachula a Comitán. ¿Cómo fue esa parte? Híjole, esa es una larga historia que no te la voy a contar toda porque entonces nos quedamos la semana, pero sí te voy a decir, yo incursiono en la política a los 15 años, participo en el movimiento del 68 y un montón de cosas, y una cosa me va llevando a la otra. Y entonces llega un momento, desde los 22 años tengo puestos directivos en el Estado de México, después en la SAOP, en la CEDUE, y en la SAOP como coordinador de fortalecimiento municipal. Esto me lleva a viajar a todo el país y conozco prácticamente 1.750 municipios de los 2.400 que existían en ese tiempo, y eso me da el primer golpe, ¿no? Porque cuando eres chilango piensas que todo el país es igual a los chilangos. Y cuando ya empiezas a llegar a la Sierra Mije, cuando llegas a Putla, cuando llegas a la región zapoteca, mixteca, o cuando vas al Nayar y te encuentras con perépuchas, con tarascos, con todos ellos, y ves cómo caminan hasta Real de Catotz en sus ceremonias al dios Nayar, de los cuatro vientos, te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que en este país se hablan 57 lenguas y más de 200 y tantos dialectos, que hay un número de etnias muy importantes que son como 54 por ahí, y entonces te vas dando cuenta que no todos somos iguales y que no todos pensamos iguales, pero que sí todos somos muy valiosos. Y esta situación siempre se me quedó, porque cuando tú eres un funcionario público que viajas, pues realmente te trasladas
Y es como cuando viajas a Europa con un guía de turista y te dice, a la derecha tenemos, a la izquierda tenemos, suban arriba, y le das para todos lados, pero pues nunca probaste la comida, nunca sentiste el pavimento de esa calle, pues, dices que viajaste, ¿no? En realidad trasladas. Y a mí me pasó eso. Yo me trasladaba de un lado a otro, bajaba del avión, subía al avión, ¿no? Y ya llevaba en mi cuenta un montón de municipios, pero oye, ¿y ahí qué se come? Pues a ver. ¿Y cuál es el platillo? Pues quién sabe. ¿Y qué hablan? Pues no sé. Entonces, ese fue el cuestionamiento de una amiga, muy al principio, y a partir de ahí empecé a investigar. Aprovechaba todos los viajes para preguntar y observar cómo era su vivienda, su vestimenta, su acento, en fin, un montón de cosas que muchas veces viajamos sin ni cuenta, ¿no? Así como que además hasta te choca, ¿no? Ay, qué feo hablan, ¿eh? Bueno, pero el trabajo en la función pública que alternaba con de iniciativa privada del Instituto Mexicano de Estudios de la Opinión Pública y con algunas organizaciones sociales, todo me gustaba, pero ya la política como que me estaba fastidiando, ¿no? Entonces, en ese momento le digo, hablando por ahí de los años 90, 91, 90, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hacer un año sabático. Digo, ni estaba en la universidad ni en ningún lado como para que te dieran eso, pero bueno, dije, vale la pena, ¿no? Le digo, y no vamos a trabajar en nada, un año de vacaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Viajar. Entonces echamos volado, Águila Norte, Sol Sur, y otra vez Águila Oriente y el otro Poniente, ¿no? Y ahora nos arrancábamos. Y donde nos cansáramos, ahí nos quedábamos y ahí interiorizábamos con la gente, ¿no? Y así nos las pasamos. Ya en el último mes de no trabajar, de estar de holgazanes, me habla mi hermana y me dice, ¿dónde andas? Pues acá, ya ni me acuerdo dónde andaba, pero pues andaba en algún lugar, ¿no? Y me dice, ¿por qué no te vienes a Chiapas? ¿A Chiapas? Así como le dicen a los tlaxcaltecas, ¿y Tlaxcala existe? Entonces me dice, sí, vente un mes. Y ya se había casado con un médico y habían migrado a Tapachula. Él es oriundo de Tapachula, luego lo hicieron presidente municipal, pero eso ya fue mucho después. Y ahí trabajaba de médico, ¿no? Me dice, pues vente a la casa, vente unos días, la pasan aquí y todo eso. Y es como llego a Chiapas. Entonces en Chiapas ya había pasado por un montón de mudanzas, tengo 84 mudanzas, entonces soy un poco gitano. Y llegando a Chiapas, me encuentro con la novedad de que mi sobrina iba a ser reina del club campestre. Me piden un programa de trabajo, se lo hago, se lo redacto, sale bien bonito, porque sí salió bonito. Y la gerente del club le dice, ¿quién te lo hizo? Pues mi tío, oye, pues, que platique conmigo para que me haga la revista del club. Ellos ya tenían su revista, pero pues no les gustaba mucho, ¿no? Entonces cambio todo el esquema de la revista con entrevistas a los socios, con recorridos, un montón de cosas, ¿no? Y lo primero que me pregunta la gerente es, ¿qué necesitas? Pues conocer gente. ¿Cómo para qué? Pues para entrevistarlos. Y, pues, si esto es un club, es un club, y un club es de conocernos, de vernos cara a cara, ¿no? Y dice, bueno, entonces me presenta personas, pero cuando tú llegas a una ciudad, pues aunque te pregunten, ¿y vos, hijito, de quién sos? Pues ahí no funciona, ¿no?
Entonces sí me preguntaban, pero pues nadie conocía mi parentela, todos estaban en México. Y me presentan personajes de Tapachula, y pues, hola Víctor, hola Manuel, hola Ángel, hola Oscar, y me decían, pero ¿cómo les hablas de tú? Yo siempre he sido muy igualado, yo siempre digo que al único que le hablo de ustedes es a Dios, y si alguien lo supera, pues también le hablo, pero como hasta hoy nadie lo ha superado, pues entonces a todos los tuteo, ¿no? A algunos les incomoda, pero bueno, es su bronca, no la mía, ¿no? Entonces, bueno, me presentan estos personajes y da la casualidad que unos eran dueños de fincas cafetaleras, otros tenían empresas de gas, otros tenían grandes negocios, todo eso. Pero como no tienes ese prejuicio de, ay, es el señor, se apellida Canter, ay, no es cierto. De Tapachula. De Tapachula. Entonces, pues entablas un contacto más acá. Y al rato ya estaba paseando en las fincas y luego, no, pues vamos a conocer vamos a conocer aquella. Y como te digo, como yo ya venía con la lección de cómo viajar, entonces las fincas no eran iguales. Cada finca la empiezo a diseccionar y a observar y a percibir cómo es y a comparar con la otra, ¿no? Y esta está más alta, y esta está más baja, y este da Márago, y acá sale el Bourbon, y aquí es pura Caturra, y aquí es pura Robusta. ¿Y por qué aquí la hoja del café es así grandototota? Porque es zona baja, es zona muy caliente y en las temperaturas cálidas hasta las mujeres suelen desarrollarse bastante, ¿no? En cambio, en las temperaturas bajas, pues no. El café es así, su grano es así chiquitito, ¿no? Mientras que la robusta, pues es un café grande. Ya en términos medios, bueno, pues es el que normalmente conocemos. Pero yo no sabía de café nada. En casa siempre se tomó café, pero pues nunca tuve la curiosidad de decir qué café es, ¿no? Lo único que estaba prohibido en la casa era tomar Nescafé y cosas de ese tipo, ¿no? Eso no les gustó nunca, ¿no? Pero cuando yo llego a Tapachula me encuentro con la sorpresa que todo el mundo toma Nescafé. Y tú llegabas al restaurante en Tapachula y pedías un café y te llevaban el agua caliente. Y eso, ahorita le traigo el Nescafé. No, yo quiero café. Esto es café. Bueno, sí, pero para mí no. Menos estando en una zona eminentemente cafetalera como es Tapachula, que no es por presumirles, pero es el mejor café del mundo. Y es un café delicioso, exquisito, que tenía el primer lugar en café orgánico, gracias a la familia Peters, y que bueno, muy reconocido en el mercado de exportación y todo, con unas fincas bellísimas. Entonces, como que no puedes entender que siendo un principal productor de café, nadie tome café. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que el café no les llega. Y no les llega porque lo acapara la Nestlé, la California Coffee, lo acapara Union, la General Foods y otras, ¿no? Bueno, entonces, eso fue lo primero que me impacta. Y así es como llego a Tapachula, y una cosa me va llevando a la otra. Yo no quería estar en la política y entonces creamos la empresa esta, donde mi esposa era buenísima y que era Aley, diseño y publicidad. De ahí nos agarran dos marcas, una alcohólica y la otra refresquera, y realmente nos dan la cuenta de su publicidad para todo el año, y bueno, pues con eso descansas, ¿no? Y de ahí fui a la escuela y luego finalmente creamos una organización que se llama Biosfera Tropical para el rescate
la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales. Esa fue la historia de cómo llegó ahí, pero la verdadera historia es que soy muy gitano, ¿no? Entonces ando danzando siempre de un lado para otro. En estas facetas, en esta parte de la gitanía que usted tiene, ¿cómo podemos decir para aterrizar ya en Comitán, de Tapachula, estando feliz con el café, estando feliz en las fincas, cómo llega usted y dice, me voy a Comitán? ¿Qué vio? ¿Tomó el agua de la pila? ¿Le dieron pan compuesto? ¿Le dieron chimbo? ¿Qué lo trae para acá? Fíjate que el agua de la pila es más poderosa que tomar agua del Coatán. Y yo creo que en Tapachula me dieron agua del Coatán, porque el que la toma ahí se queda. Pero yo creo que cuando llegué aquí, algo le pusieron al café de Mario y tenía agua de la pila, ¿no? Método japonés. Y con método japonés, para no extrañar a los japoneses de Tapachula, ni a los chinos, ni a nadie, ¿no? Que hay muchos, muchísimos, ¿no? Y no, fíjate que el gusto de no estar en la política me duró muy poquitito. Apenas ya estaba dando mis clases muy contento a los niños que hoy son mis amigos, ya grandes, mujeres de 38, 40 años hoy, pero pues en ese tiempo tenían 12, 14 años, ¿no? Y yo estaba muy contento con eso, con la empresa, cuando un compromiso familiar me orilla a ayudarle a alguien, y sí lo hago con la condición de que no aparezca mi nombre, de que yo no doy la cara, de que no quiero nada, pero al final de la campaña que ganamos, me invita a participar, le digo que no, me insiste, le digo que no, y a las 4 de la mañana, pues ya por cansancio, le digo que sí. Y bueno, entro a trabajar ahí. Y lo mismo, una me lleva a la otra, y para no hacerte la cuenta larga, termino haciendo prácticamente 19 campañas en Tapachula, todas se ganaron, y bueno, pues de ahí genero no es prestigio, porque tampoco le quiero llamar así, pero bueno, una mala fama en la política, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque siempre me ha gustado el innovar. Y algo que es muy importante en la política es que ninguna campaña se parece a la otra. Entonces tienes que desaprender y reaprender para la que viene. Y ese es el secreto de un triunfo. Generalmente todo el mundo dice, es que yo siempre lo he hecho así, yo compro votos, yo hago así, yo hago asado, habla con este líder, con aquello, y no rompen los esquemas, y pasan los años y no se dan cuenta que ya cambiaron las leyes, que ya cambió la circunstancia, que la relación de poder es diferente, en fin, son muchas cosas que de campaña a campaña te cambian muchas cosas. Hay viejitos, así como yo, que todavía siguen pensando en hacer campañas como se hacían en los 60, en los 70, ¿no? Ni siquiera saben que hoy la mujer tiene mucho más privilegios en la cuestión electoral, que tiene más derechos humanos, más derechos electorales, que hay una paridad de género, que hoy tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres en los cabildos y en las candidaturas y todo eso. Y hay gente que no lo sabe, ¿eh? No saben que cuando yo nací habían dos instrumentos, la Constitución y el Código Electoral, pero hoy hay como 55 y con el que viene nuevo de acecho, que está muy loco. Un día platicamos de eso, de la ley de acecho. Pues no puedes hacer campañas iguales. Entonces, eso fue lo único que aprendí en muchísimos años, que cuando tú quieras hacer una campaña, métele creatividad, métele innovación, ajústate a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones, y desde ahí trabaja. Y bueno, pues así es como llegué a Tapachula, y de ahí me recomiendan para venirme para acá,
y me dicen, no, pues tienes que irte a Tapachula. ¿Tienes? Sí, tienes. Bueno, va. Y llegó a Comitán, no te voy a decir con quién, pero empiezo a trabajar. Yo venía solamente por 6 meses, pero cuando llego a Comitán, me encuentro que el paraíso de Tapachula es celestial, ahí vive Dios, pero que el paraíso terrenal está en Comitán. Y descubro por qué le dicen pueblo mágico, porque todos son mágicos, y aquí todo el mundo te hechiza, la gente te hechiza. Yo aquí he conocido gente hermosísima que se dedica a diferentes cosas, como doña Rosy, que es una canastera chiquitita, la señora, que ustedes conocen seguramente, que anda vendiendo ahí sus tamales y todo lo que puede. Esa mujer es grandiosa, yo te recomiendo que un día la sientes aquí, ella va a ser más interesante que yo y que cualquiera, ¿no? Pero sienta a doña Rosy aquí, sienta a Alejandra, la que vende chicles, sienta a las niñas que andan vendiendo ahí, y que de pronto cuando tú conectas con ella, te das cuenta de toda la historia que tienen y de todas sus capacidades. Alejandra, sin mucha educación formal, Alejandra te lee, y no me va a dejar mentir Mar, Alejandra te lee mejor que cualquier profesionista, ya no te digo de alguien de su edad, no, y te lee fluido y con acento y con puntuación y todo. Alejandra va y se mete a la biblioteca y busca el libro y lo lee y te lo platica. Y a Alejandra le gusta la actuación, le gusta el dibujo, le gustan un montón de cosas que para muchos es, la niña de los chicles. No, no es la niña de los chicles, es un ser humano brillante, hermosísima la niña, muy platicadora, esa platica más que yo, te lo juro. Y pero esa esencia la encontré en Comitán. ¿Qué encontré en Comitán? Una ciudad muy limpia. Y muchos comitecos van a decir, está loco. Sí, pero yo tengo referencias. Y yo puedo decir que es una ciudad muy sucia, una ciudad sucia, una aceptablemente limpia, más o menos limpia, bien limpia y excelentemente limpia. Y bueno, todos los comitecos están, y si las comparamos con todas las que yo he conocido, les puedo decir que ellos están en muy limpia, pero quisieran estar en excelentemente limpia, y eso no existe. Entonces, cuando critica a un comiteco, a Comitán, sí me saca mucho de onda, porque yo creo que estamos viendo dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué veo yo? Yo veo que todos los automovilistas en el centro, cuando yo cruzo viendo el teléfono, nadie me ha atropellado. Todo el mundo te da el paso, nadie te la refresca, nadie te toca el claxon. Y cuando alguien te toca el claxon, volteo a ver la placa y dije, ay, Cancún, Chilango, cualquier cosa, ¿no? Pero no son de Comitán. En Comitán te juro que hay un tráfico enorme y nadie está tocando el claxon como locos. Todo el mundo pacientemente aguanta, el uno por uno funciona bien, la gente es muy amable. Yo camino en Comitán a la 1, 2 de la mañana y no pasa nada. Y puedo ir con el teléfono en la mano, cosa que no puedo hacer en otra ciudad. Voy a las vivas, cuidándome de todo, y el teléfono, quién sabe dónde me lo escondí, y el dinero también, y todo. Pero aquí no. Aquí todavía vas como ayer al parque y ves música, ves artesanos, ni la lluvia los espanta, todo el mundo soplándole para que se fuera la lluvia a otro lado. Y esa convivencia, y está la zona VIP, que es la de este lado, y está la zona popular, que es la de este lado. A mí me gusta más la popular porque los tamales son sabrosos, pero no pasa nada, todo el mundo convive tranquilamente, ¿no?
La seguridad es otra cosa, es que es muy inseguro. No, muy inseguro, vete a Matamoros, vete a Tamaulipas, vete a esos lugares, ¿no? Vete a Guerrero, ahí vas a ver lo que sí es la inseguridad, ¿no? Este espacio, maestro Montalvo, nos ha dado mucho gusto estar con usted. Agradecemos mucho aquí a Mario Maye de la Tienda de la Verdad por recibirnos, al Colegio Itaes que está aquí enfrente, que nos da pues su gentil patrocinio, que tiene pues maternal, preescolar, primaria, secundaria y prepa, y también a una empresa en el centro. Ojalá pueda usted visitarla, que es San Marcos, que ofrece pues colección Caballero desde el año 1970. Maestro Montalvo, esta pregunta le gusta mucho a Mario, a Maye, la esperan con ansia cada lunes, y es el momento, el instante que le haya cambiado su vida, algo que nos quiera compartir para el público, para la gente que nos va a estar viendo en el estreno de este nuevo episodio, que usted diga, esta es mi verdad, esto te quiero contar, esto les va para ustedes. ¿Qué nos dice? Bueno, mi vida cambia todos los días cuando amanezco, ¿no? Sin duda. Pero así episodios fuertes. El último, del cual te puedo platicar, es cuando tú sientes que ya te vas a morir. Y eso me pasó este año, justamente con el COVID. Cuando el médico, la familia, ya todo el mundo me daba por cadáver, ¿no? Que ellos me dieran por cadáver, bueno, está bien. El problema es que yo me sentía ya cadáver, ¿no? Y no era una sensación mental, era una sensación realmente física, donde no te puedes mover, donde te sientes totalmente inútil porque ni siquiera puedes respirar, todo, la vista se te obnubila. Yo empecé con un efecto de oído, con un zumbido, que al principio era como escuchar muy a lo lejos una olla express, y que poco a poco esto fue subiendo, y hoy es una tormenta huracanada tremenda la que tengo en el oído, y no se quita. Vivo con ella 24 horas, ¿no? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que en ese momento tu vida pasa así, todo, tus equivocaciones, tus errores, la necesidad de pedir perdón a mucha gente que sin querer pues, dañamos, sin querer, no sé, provocamos algún malestar, pero que pues, nunca uno tiene la tranquilidad así como de decir, a ver, mi catálogo, a los que les he hecho bien y a los que me he lastimado, ¿no? Pero en ese momento, el umbral de la muerte, que no se lo deseo a nadie, pero el umbral de la muerte te pone en una situación que nunca vamos a poder imaginar. Porque una cosa es estar muy mal, adolorido, con dolores de todo, pero otra cosa es saber que ya te vas a ir. Sentir aquí a la Catrina diciéndote, preciosura, vente conmigo y nos vamos a divertir, ¿no? Y tú diciéndole, pues sí, estás muy guapa, pero no me tientes, ¿no? Ese momento de sentir tan cerca la muerte, yo creo que en todos los episodios de mi vida ha sido sin duda el más fuerte. Pero el más fuerte porque ha sido como confrontarme conmigo mismo y entender que hay mucha gente a la que tenemos que pedirle perdón y sobre todo al final pedirnos perdón nosotros también, ¿no? Y cuando tú estás en ese umbral, muchas cosas que parecían heroicas de pronto se vuelven patéticas. Y tú quisieras así como regresar el tiempo, ¿no? Y decir, bueno, hoy no lo voy a cometer. Pero no se puede. Y sentir que vas a llegar a una nada, que a lo mejor es algo, pero de momento pues no sabes ni qué es, ni a dónde vas, ni con quién vas. Toda esa sensación no es nada agradable, ¿eh? Nada agradable. Y yo creo que
mi verdad es esa, ¿no? El arrepentimiento de muchísimas cosas que a lo mejor las volvería a hacer, pero ya de otra manera, ¿no? Y el vernos tal como somos, ¿no? La muerte o el umbral de la muerte es como un gran espejo en donde de pronto vemos cosas que nunca habíamos apreciado, nunca nos habían aterrorizado, ¿no? Para mí es el momento más fuerte que he tenido y esa es la verdad. Y la otra verdad es que Comitán me ha brindado ese paraíso terrenal del cual tengo la convicción de que aquí quisiera morir, ¿no? Los comitecos son maravillosos, su gente es maravillosa, su pueblo es muy mágico y todos son unos grandes hechiceras y hechiceros. Pues, muchísimas gracias. Si nos regalan un aplauso fuerte el público que nos acompaña esta noche para el maestro Guillermo Montalvo. Muchas gracias. Hoy en la producción Alex Castillo, en las fotos Alex Solórzano. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio.